Venezuela. Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos. Este es su espacio La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos, de que remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hoy hay, como siempre, sobre todo al final de una semana, una multitud de noticias de diversa naturaleza, desde los yucpas quejosos en el Zulia hasta los recientes acontecimientos en el Táchira, una tumultuaria gira de María Corina Machado que fue amenazada por efectivos del gobierno que tuvieron que huir, por cierto, ante la respuesta colérica de los habitantes de la zona. Unos eran partidarios de la señora Machado, otros eran simplemente venezolanos molestos por el intento de atropellar a una persona, a un dirigente político opositor, a una dama en este caso. En todo caso, ha ocurrido de todo en el día de hoy, pero nada ha sido más llamativo ni más importante que, por un lado, los efectos, el impacto de la renuncia, de la operación política que llevó a la renuncia de los rectores oficialistas principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral. Y dentro de esos impactos, su efecto en las primarias opositoras. Hubo en la mañana de hoy una primera reacción muy importante, que fue la renuncia de el historiador, poeta y docente universitario, ensayista, Rafael Arraiz Luca, que como todos sabemos era integrante suplente de la Comisión Nacional de Primarias y uno de los nombres que contribuyó a darle lustre y credibilidad a ese conjunto. Comparto con ustedes rápidamente la manera como el portal La Tercera Voz del Zulia, con la firma del colega José Correa, refirió este hecho. Dice así: en el día de hoy, 16 de junio, el reconocido historiador Rafael Arraiz Luca ha presentado su renuncia a la Comisión Nacional de Primarias en su condición de suplente. Esta decisión ha sido tomada debido a consideraciones fundamentales relacionadas con el proceso de elección primaria y la ausencia de las condiciones necesarias para llevarlo a cabo de manera extendida. Arraiz Luca ha expresado su opinión en torno a la importancia del aporte técnico del Consejo Nacional Electoral y la posibilidad de disponer de los centros electorales para poder llevar a cabo un proceso de elección primaria de manera adecuada y amplia. En su declaración ha manifestado su preocupación de que sin contar con la infraestructura y los recursos necesarios se vuelve imposible realizar una elección primaria extensa. Ante ese escenario, Arraiz Luca ha sugerido que la plataforma unitaria podría considerar la posibilidad de explorar otros métodos para seleccionar al candidato presidencial de este sector de la oposición. La búsqueda de alternativas que permitan participación significativa y una elección transparente se vislumbra como un desafío crucial en el actual contexto político. Como pueden ver ustedes entonces, el gesto de Rafael Arraiz Luca no es me desentiendo de eso, me despreocupo del problema. Por el contrario, hace sugerencias, respetuosas sugerencias sobre cómo seguir avanzando. Tenemos en línea precisamente al historiador, ensayista y poeta Rafael Arraiz Luca, que gentilmente ha accedido a compartir con la audiencia del Gigante Rumbos sus razones y sus propuestas. Rafael, muchísimas gracias, hermano, por aceptar nuestra llamada. Muy buenas noches. Por favor, te escuchamos. Dinos cuál es la matriz de pensamiento desde la cual tuviste este gesto y haces estas proposiciones. Te escuchamos.
Vale, muchas gracias por la invitación, Chugo. Siempre un placer conversar contigo y con tu audiencia. A ver, mira, lo que yo digo en el tweet es que me parece que la elección primaria sin el CNE va a tener un alcance mucho menor que si se hubiese realizado con el CNE. Y es un alcance en tal magnitud menor, estimo yo, que creo que hay que considerar otros caminos para la escogencia del candidato unitario. Y sobre eso es sobre lo que yo me pronuncio. Estuve en las deliberaciones internas de la comisión, siempre a favor de solicitarle al CNE la asistencia técnica, como había ocurrido en las elecciones primarias del año 2012. Pero bueno, una vez que la Asamblea Nacional decide designar un nuevo CNE y que abre un compás de espera para esa tarea, pues la Comisión Nacional de Primaria estimó que no daban los tiempos como para esperar que pudiese el CNE asistir técnicamente a la comisión. Y decidió proponer, es decir, decidió el camino, ¿no? La proposición decidió el camino de hacer una elección autogestionada. Y eso me llevó a mí, pues, a renunciar a la comisión, muy respetuosamente. Aclaro que todas las personas que integran esa comisión merecen todo mi respeto, pero yo estoy ejerciendo un derecho democrático de no participar en una comisión que está implementando un método con el que no estoy de acuerdo. Eso es, en pocas palabras, lo que ha pasado. Estamos conversando, repito, con el profesor universitario, historiador, ensayista y poeta Rafael Arraiz Luca. Repito, uno de los nombres que contribuyó a dar credibilidad e ilustre a la Comisión Nacional de Primarias cuando fue anunciada al país. Por cierto, yo coincido con Rafael, muchos de los demás miembros de la Comisión Nacional de Primarias tienen también igualmente prestigio y un perfil importante ante el país. Pero quería insistir en este punto que tú estás exponiendo, ¿no? Cuando se hacía el debate en términos un poco abstractos, ¿no? Sobre si sería deseable o no la aceptación del apoyo o la búsqueda del apoyo técnico y la disposición de los centros escolares como centros de votación para las primarias, nosotros insistíamos, las personas del Radar de los Barrios, las personas que trabajamos en las comunidades populares, insistíamos en que no era un asunto menor, ni era un asunto simplemente de naturaleza ideológica, es decir, que esas máquinas son del PSUV o que esos espacios son del gobierno, sino que era un tema fundamental para que los habitantes de esos espacios donde nosotros trabajamos, donde trabaja la gente del Radar de los Barrios, donde trabajan los movimientos sociales de base, pudieran tener acceso a esa elección. Cuando tú te refieres, te pregunto a que el perfil de la elección cambia de manera importante al no disponer de los centros de votación. Estamos hablando simplemente de un asunto de número, de músculo evidente, de las fotografías que se pudieran tomar el día del 22 de octubre, o es un asunto que tiene que ver también con el perfil del resultado que pudiera dar la elección, porque no es lo mismo un proceso electoral donde participe ciertamente parte importante del país que quiere cambio y un proceso electoral que se realice simplemente en las zonas de confort de la oposición partidista convencional. ¿De qué estamos hablando? Bueno, precisamente de eso. Si tú vas con el CNE, tienes acceso a alrededor de 7.000 máquinas y alrededor de 5.000 centros. Sin el CNE no tienes acceso ni a las máquinas ni a los centros. Vas a tener que crear los centros en las casas públicas, vas a tener que desarrollar una inversión
bueno, que tiene unos costos importantes y que se hace muy cuesta arriba, y que incluso haciéndola, el espectro que tú estás alcanzando es reducido en comparación con el otro que tendría, ¿no? Pero entiendo, por supuesto, que el CNE en recomposición no puede dar respuesta a eso en lo inmediato, y eso trajo como consecuencia que la Comisión de Primaria pensara que si se esperaba por el CNE no se cumplía con el cronograma, y decidieron pues hacer la elección autogestionada. Bueno, yo creo que esta elección autogestionada va a tener unos resultados muy pequeños en comparación con la que ha podido ocurrir, y sugerí que se buscaran otros métodos para alcanzar la candidatura unitaria. Es decir, el objetivo de esto es la candidatura unitaria, bien sea por el camino electoral, pero hay otros caminos. Yo recuerdo que en el año 2006, por ejemplo, claro, habían 3 precandidatos, Teodoro Pescó, Julio Borges y Manuel Rosales. Y en esa oportunidad la oposición tomó la decisión sin acudir a unas elecciones primarias. Que yo recuerde, que corrígeme tú, Chugo. Es así. De modo que otros caminos también hay, no solo en Venezuela, en distintos lugares del mundo. Y otra cosa que también quería añadir es que al margen de la idea de satanizar al CNE como apoyo técnico de la elección primaria, crea una contradicción muy difícil de salvar en el futuro, cuando la elección presidencial del 2024 y la elección regional del 2025 se va a hacer con el CNE. Entonces, ¿qué coherencia presenta eso? Que dice, no, yo no me presento a unas elecciones con una elección primaria con el CNE, pero después sí te presento a la elección presidencial o regional con el CNE. ¿Qué coherencia tiene eso? ¿Cómo lo explica? ¿Cómo cambias la narrativa de una elección a otra? Claro, es así. Estamos conversando, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con Rafael Arraiz Luca, poeta, ensayista, docente universitario, historiador y ex miembro de la Comisión Nacional de Primarias. Pues hoy presentó su renuncia a esa instancia, en tanto que entiende la situación, la realidad del político institucional del país ha variado tanto que amerita por parte de el campo democrático otro repertorio de conductas. Nos lo acaba de decir Rafael Arraiz Luca. La parte metodológica que yo le iba a preguntar, ya él se adelantó y lo aclaró bastante bien. El objetivo es lograr la candidatura única del campo democrático, del campo de los que quieren cambio. El objetivo no es hacer la primaria es un método, uno de tantos, y ese método hoy fue objeto, mejor dicho, ayer fue objeto de un torpedo directo a la línea de flotación. Entonces, bueno, si ese método no es viable, sería preciso explorar algún otro. Nos está recordando cómo en el año 2006, efectivamente, habían 3 precandidatos, el señor Borges, el señor Pekov y el señor Rosales, y al final se pusieron de acuerdo los 3 candidatos, se escogió una candidatura de consenso, y gracias a aquel gesto de esos 3 precandidatos y gracias a la decisión del señor Rosales, la oposición logró salir del charco en que se había metido con la abstención del 2005 y logró recuperar la ruta electoral, la ruta de la lucha política. Finalmente, Rafael, quisiera tu opinión ya más como historiador que como exmiembro de la Comisión de Primarias. Para mí es extremadamente llamativo cómo hoy nuevamente confluyen, coinciden los extremos. Lo que el gobierno hizo ayer fue lo que solicitó antier uno de los factores de la primaria. Es decir, el gobierno hizo posible que lo que demandaba el movimiento 20, la señora Machado,
hoy sea una realidad inexcusable, es decir, una primaria circunscrita a la zona de confort de la oposición convencional. De hecho, hoy, en vez de escuchar la voz airada reclamando el ejercicio de un derecho, porque por cierto, disponer de esos locales, disponer de esa plataforma tecnológica es un derecho, eso es del Estado venezolano, eso no es del PSUV. Sin embargo, en vez de eso, hemos visto complacencia por parte, por ejemplo, de 20 Venezuela, por esta decisión del gobierno que obliga a la primaria precarizada, por así llamarla. ¿A dónde nos lleva este escenario donde los extremos nuevamente parecen tomar la batuta? ¿A quién fortalece esto? Estamos en presencia, muchas veces se ha dicho que el gobierno escoge a la oposición que quiere, que el gobierno designa a la oposición que quiere. ¿Estamos en presencia de un nuevo episodio de ese tipo de práctica? Mira, bueno, habría que ver el mapa y el escenario completo, ¿no? Lo que es un hecho, Chugo, es que de producirse esa elección primaria, como yo creo que pudiera ocurrir, va a ser muy reducida, como tú muy bien has señalado con precisión los motivos por los que va a ser reducida. Y evidentemente eso a mí me preocupa por razones obvias y creo que debería indagarse en otros métodos de escogencia del candidato. Yo recuerdo que en las elecciones del 2006 ellos llegaron a un acuerdo, pero con un conjunto de encuestas en la mano. Claro. No sé si tú recuerdas eso. Correcto, correcto. Es decir, hubo una negociación política, pero con cifras también. Y en ese momento el candidato de la oposición que tenía mejor situación en las encuestas era Rosales. Entonces también ese camino existe, ya se ha ensayado. También, por supuesto que el mejor camino es la elección primaria, pero no una elección primaria reducida, como tú llamas, a la zona de confort, sino verdaderamente extendida, ¿no? Profunda, que ocupe la Venezuela de todos los estratos sociales. Eso es lo que me lleva a mí entonces a no acompañar a la Comisión Nacional de Primarias en un proceso con el que no estoy de acuerdo. Por supuesto, en las redes me han caído encima con una gran virulencia, eso es natural, estamos acostumbrados a este tipo de reacciones, pero realmente yo estoy ejerciendo un derecho. Mal haría yo, en seguir en una comisión que está desarrollando una política con la que yo no estoy de acuerdo. Eso es peor, pienso yo. Claro. Rafael, yo debo aclararle a la audiencia que a pesar del trato cordial y afable que al aire mantenemos Rafael Arraiz Luca y quien les habla, no hemos tenido en la vida el placer de compartir un café, pero por eso digo, las siguientes palabras no tienen que ver simplemente con la calidad de la relación personal. Yo como venezolano, Rafael, yo te agradezco muchas cosas, pero en este momento especialmente dos. Primero, la valentía que tuviste cuando asumiste el riesgo reputacional de colocar tu bien construido nombre al servicio de la causa de la búsqueda de la unidad, al aceptar la postulación a esa Comisión Nacional de Primarias. Y te agradezco también como hoy, en función de tu honestidad intelectual, de tu honestidad principista, de tu coraje ciudadano, sientes la necesidad no solamente de desvincularte, sino de hacer públicas las razones por las cuales te desvinculas, razones que quiero subrayar, no tienen que ver con la descalificación de nadie, por el contrario, tienen que ver con un conjunto de propuestas que se están haciendo y que lamentablemente fueron desestimadas. Muchísimas gracias, Rafael, muy buenas noches. Muchas gracias, Hugo. Buenas noches para ti y para tu audiencia. Fuerte abrazo. Rafael Arraiz Luca, repito, historiador, ensayista, docente universitario, poeta. Alguien a quien bloqueé decía poeta.
¿De dónde? ¿Qué es lo que escribió? Le aconsejo simplemente que lo googlee. Lo acabo de hacer yo y me aparecieron una buena cantidad de títulos más allá de los que yo he leído, que son unos cuantos. Pero digo, eso forma parte de un estilo precario, pequeño. Voy a utilizar una expresión coloquial juvenil. Eso forma parte del estilo balurdo de hacer debate político, ¿no? El señor Arraiz Luca está exponiendo sus razones con altura, con criterio. Entonces, fulanito se pregunta, ¿será verdad que es poeta? Y es profesor universitario, ¿dónde da clase? Y esas canas que tiene se las pinta. O sea, ese es el tipo de cosas que, por supuesto, no disminuye para nada la estatura intelectual de Rafael, pero sí evidencia, muestra cuán por el suelo puede estar la gente que se acostumbró al debate en el barro. Aquí estamos en presencia de una situación extremadamente complicada, extremadamente complicada. Vamos a la siguiente pausa comercial y al retorno vamos a conversar acerca de qué tan complicada es la situación que estamos enfrentando. Vamos al corte, ya regresamos. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estábamos conversando en el segmento anterior con Rafael Arraiz Luca, quien nos compartía sus razones para renunciar a la Comisión Nacional de Primarias. Para decirlo de manera rápida, él piensa que ante la nueva situación institucional del país es impracticable o inconveniente la realización de una elección primaria reducida a las zonas de confort de la oposición convencional, y sería pertinente la búsqueda de otras fórmulas que permitieran lograr el objetivo real. El objetivo no es hacer primarias, el objetivo es la candidatura única. Ese es el objetivo. Eso es como dice el dicho: cuando el dedo señala a la luna, el tonto se queda viendo el dedo. No vale, lo que se está señalando es la luna. Bueno, lo mismo pasa en este tema, en este caso. De lo que se trata es de lograr la candidatura única, no de establecer tal o cual metodología. Más o menos eso lo plantea la sociólogo Colette Capriles, una interesante voz de la sociedad civil venezolana. Los compañeros de contrapunto.com nos traen este criterio. Dice así: Colette Capriles, 2 puntos. Primarias sin CNE puede generar una crisis aún mayor en la oposición. Oye el texto. Muchos nos estamos preguntando si la primaria sin el CNE es viable, expresó este viernes la investigadora Colette Capriles, profesora e integrante del Foro Cívico. Es un desafío de confianza que hay que evaluar, indicó. Por supuesto, si es la única alternativa, habrá que trabajar para que resulte bien. Vamos a tener un proceso de primaria incompleto, poco satisfactorio. No todos van a reconocer los resultados. Podemos tener una crisis interna de la oposición, afirmó. Una primaria con el CNE habría obligado a todos los actores, incluyendo el gobierno, a reconocer la validez de esa elección primaria, subrayó. Ahora se implosiona el CNE en una situación sumamente compleja y confusa, con 2 rectores que no han renunciado. Parece que se refuerza la tesis del conflicto entre la ciudadanía que quiere avanzar a la transformación del país y las fuerzas del gobierno que quieren divorciar a la ciudadanía de la institución del voto, afirmó. Capriles dijo que me refiero a Colette Capriles, quien por cierto no tiene ningún parentesco con el político que tiene el mismo apellido. Capriles dijo que está a la espera de que los rectores Enrique Márquez y Roberto Picón expliquen su posición.
Me preocupa el silencio de los actores políticos en general, comentó en entrevista realizada. Se preguntó cuál sería el CNE que permita validar los procesos electorales que vienen. Lo que se ve en cambio es la polarización del conflicto. El saldo que podemos hacer es que quien sale perjudicado en esta historia es la República. Es la opinión, la afirmación que hizo la socióloga Colette Capriles. Yo quiero, repito, subrayar las diversas amenazas, los diversos peligros que están implicados en esta situación. Lo dijimos ayer, lamentablemente el programa ayer no pudo ser transmitido vía redes sociales por problemas técnicos, por detalles técnicos, pero la nuez del asunto es la siguiente. Estamos en un contexto interno donde el gobierno se sabe minoritario, sabe que la única manera de ganar siendo minoritario es logrando que el voto opositor o no llegue a las urnas, es decir, que cunda la abstención, o el que llegue dividido y de esa manera sea más frágil, no sea peligro en realidad. Para eso habría que evitar una primaria como la que hicimos en el 2012, es decir, una primaria con apoyo institucional, con la plataforma tecnológica del Consejo Nacional Electoral, donde la gente pudiera votar en las escuelas y liceos de todo el país, obteniendo un determinado resultado. Tal y como están las cosas hoy, un candidato electo de esa manera sería imparable, no solamente por sus propias virtudes, sino por la naturaleza y magnitud del descontento social contra la gestión del gobierno. Eso lo quiere evitar el Ejecutivo. Por eso todo esto que está ocurriendo no es casual. El gobierno dice, la PUT, ahora es la plataforma unitaria, la PUT pide el respaldo técnico a la primaria. No hay manera de negarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Disuelven el Consejo Nacional Electoral. Porque eso fue lo que hicieron ayer. Lo disolvieron. Que lo van a integrar y que nombraron una comisión preparatoria donde, por cierto, está Cilia Flores. Échenle pierna ustedes a la importancia que a todo este asunto, a toda esta operación política le está dando Nicolás Maduro. Es decir, el candidato que va a competir pasado mañana, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, el candidato que va a competir, pone a su esposa en la comisión que va a escoger al árbitro de esa competencia donde él va a estar. Que cada quien saque sus cuentas acerca de la licitud, ¿no?, y la eticidad de lo que se está haciendo. Pero bueno, eso hace el gobierno ayer, con lo cual, por supuesto, dinamita la posibilidad de que haya respaldo técnico de un CNE que acaba de desaparecer, en términos reales, ¿okay?, a la primaria opositora. ¿Y qué ocurre? Bueno, los factores radicales de la oposición aplauden al gobierno y dicen, qué bueno, esto es lo que queríamos. Repito, los extremos se tocan, porque los extremos no están interesados en lo más mínimo en el bienestar nacional. No. Cada quien está interesado en su negocio. Unos quieren seguir al frente del país, al costo que sea. Otros quieren lograr la dirección de la oposición, al costo que sea. Y la vida de usted, su bolsillo, su despensa, su mesa, su techo, sus hijos, su salud, eso no les interesa. Pensemos, repito, aquí lo que está en juego no es el triunfo de fulanita o el triunfo de fulanito. No. Aquí lo que está en juego es qué va a seguir ocurriendo con este país durante los próximos 6 años. ¿Quién cree que puede sobrevivir indemne, intacto,
si 6 años más de esta cosa que estamos atravesando se mantiene. Teniendo nosotros hoy, y cuando digo nosotros me refiero al país descontento, al país que quiere cambio, teniendo nosotros hoy la inmensa mayoría de nuestro lado. Porque eso es el colmo. Chicos, yo he ganado, yo he perdido. Yo he estado en situaciones en las que he participado de dinámicas y he sido derrotado, y derrotado en buena lid. Yo participé en la lucha por el referendo revocatorio del año 2004. Y Chávez nos ganó. Nos ganó bien. No digo que haya hecho campaña de manera lícita. No, estoy diciendo que sacó más votos que nosotros. ¿Ok? Yo participé en la campaña, coordiné, dirigí, tuve el honor de coordinar ese esfuerzo en la campaña del 2015 y ganamos. Por arrase, ganamos. Es decir, yo sé lo que es ganar y lo que es perder. Ahora, yo sé lo que es perder cuando no tienes votos, como nos pasó en el 2004. Yo sé lo que es ganar cuando sí tienes votos, como nos pasó en el 2015. Ahora, tú sabes cosa extraña. Esto que nos está pasando ahorita. Que es perder teniendo los votos. Cuando son las 8:31 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La fuerza es la Javier Alexander, saludos. Información las 24 horas. Programas de interés. La música que a usted le gusta. Y como siempre, al lado de su mejor amigo, el pueblo. Por eso y por mucho más, quédate en los 670 AM de Radio Rumbo. Gigante. Publicidad. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Yurjet. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Buenas noches. El señor Pedro Benítez. Por ¿Cómo está usted en Radio Rumbos? Ok, lo pongo en línea. El doctorísimo Pedro Benítez. 303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Yurjet. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propatria, aquí 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta en oftalmología, con previa cita y a precios solidarios. ¡Corre la voz! En sus marcas. ¿Listos? ¡Go! Macroener Vital trae para ti una gran oportunidad. Precios que no volverán. Promoción válida desde el 15 de junio hasta el 2 de julio en todas las sedes a nivel nacional. Corre y aprovecha este momento. ¡Go, go, go! Vive saludable. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbos, en el primer lugar de nuestro hogar. Son las 8:35. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, asegura de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular,
Chuo Torrealba en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos apelando al criterio de alguien que tiene una mirada exhaustiva, profunda, escrutadora sobre el presente, sobre las circunstancias, sobre el proceso actual, pero que también maneja profesionalmente los antecedentes de este conjunto de constructos que se han venido dando en nuestro país hasta determinar la actual situación política, social y económica que atravesamos los venezolanos. Me refiero al economista Pedro Benítez. Pedro Benítez hoy, precisamente hoy, publica en el portal Al Navío un muy sugestivo artículo llamado Llegando al Llegadero. El plan A, B y C de la oposición venezolana es votar, votar y votar. Todo esto hace alusión, por supuesto, a lo que está ocurriendo. Comparto con ustedes solamente la primera parte o parte del primer párrafo del artículo. Dice así: ha pateado una vez más Nicolás Maduro la mesa de negociaciones al descabezar al actual Consejo Nacional Electoral. Pretende a continuación designar unilateralmente un CNE espantavotos en la ya tradicional estrategia electoral de marca chavista orientada siempre a desestimular la participación de los electores que no les son afectos, pero al mismo tiempo designar 2 rectores identificados con la oposición a fin de guardar ciertas apariencias con la comunidad internacional. ¿Cómo queda el proceso de México y la iniciativa del presidente colombiano Gustavo Petro? ¿O en realidad esto es parte de las negociaciones directas con el gobierno de Estados Unidos, de la cual algún sector opositor es copartícipe? Todas estas preguntas son importantes, no solamente para tratar de entender cuáles son las intenciones del gobierno, sino también para tratar de entender algunas otras cosas. Por ejemplo, yo confieso, a mí me parece sepulcral y alarmante el silencio de muchos sectores de oposición en relación a la operación del gobierno sobre el CNE, ¿no? Yo lo dije ayer, quienes nos escucharon vía señal abierta lo saben. Hay una negociación, están participando de la negociación. Bueno, que le expliquen para qué, para lograr el apoyo del país a esa negociación o a su participación en la misma. A que no hay negociación y esto es una arbitrariedad total, entonces eleva tu voz de protesta. Pero estar allí como un manso cómplice no pareciera lo más ni lo más ético ni lo más políticamente eficiente. Pero dejemos que sea el propio Pedro Benítez quien nos dé su versión de lo que a su modo de ver está ocurriendo y podría ocurrir en el futuro inmediato. Pedro, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Comparte por favor con los oyentes de El Gigante Rumbos los contenidos de esta reflexión tuya tan nutritiva. Te escuchamos. Chuo, buenas noches. Nuevamente gracias por tu experiencia, tu amabilidad y esta oportunidad de poderme comunicar con tu amplia audiencia. Bueno, yo me permito completar tu exposición del contexto, agregando que en estos momentos yo diría que alrededor del 70 al 80% del país está desparalizado por falta de gasolina. Tal cual. O sea, fuera de Caracas, porque a veces los que vivimos en Caracas te da la impresión de que pensamos que Venezuela es solamente Caracas, pero por lo menos hacia Occidente, que es la zona por la que yo tengo más contacto regular, de Los Teques en adelante hasta la frontera con Colombia, hay una escasez absoluta de gasolina y continúan los apagones y tenemos una economía que ya ha entrado en recesión, donde la actividad económica se ha desinflado. Bueno, este es el contexto de un gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro, que ya va a cumplir en el año que viene, el año 2024, 12 años en el poder, o sea, 2 periodos de 6 años, y un periodo en el cual el país se ha seguido hundiendo. Por lo tanto, aquí hay un gran y lógico deseo de cambio por parte de la población, pero lamentablemente tenemos un problema de conducción de liderazgo político que yo creo que tú has explicado muy bien, que tendría que responder esas preguntas en función no de que resuelvan las cosas mágicamente como que si fuese mandrake en algo, sino de darle conducción política a la sociedad venezolana en estas circunstancias tan complicadas. Y bueno, yo en ese sentido, en este orden de ideas, bueno, me permito plantear que
que la única estrategia viable que yo vislumbro, que yo veo, tomando en cuenta lo que ha ocurrido a lo largo de este doloroso proceso para el país, la única estrategia viable para la oposición, para la sociedad democrática venezolana, es la vía electoral. La oposición venezolana tiene que aferrarse a la vía electoral, aferrarse al voto de una manera desesperada. Y el gobierno de Nicolás Maduro va a poner todos los obstáculos posibles para que ese cambio democrático se dé, y va a repetir su ya conocida estrategia de estimular la abstención y estimular que el liderazgo político nuevamente vuelva a caer en la trampa del 2018. Y esto, por lo tanto, le da una gran responsabilidad a los amigos, a los compañeros, a los aspirantes, a los precandidatos a la elección primaria que ha convocado la plataforma, la denominada plataforma unitaria, en particular los que se vislumbran, que se perfilan como los favoritos, porque ellos tienen una gran responsabilidad como el país, en la cual tienen que decidir qué es más importante, si sus propias aspiraciones personales o la necesidad de cambio que clama y que aspira a esta sociedad. Estamos conversando con el historiador Pedro Benítez. Él es autor de un artículo realmente esclarecedor llamado Llegando al Llegadero. El plan A, B y C de la oposición venezolana es votar, votar y votar. Estoy completamente de acuerdo con tu exposición inicial, Pedro, pero pareciera que el curso que llevan las cosas está orientado a privilegiar precisamente aquellas posturas, aquellas organizaciones incluso, y aquellos nombres y apellidos en concreto que han estado coqueteando o militando en las tesis abstencionistas. Le preguntaba a tu colega, también historiador, Rafael Arraiz Luca, hace unos minutos lo que ahora te repregunto a ti. Muchas veces se ha dicho que el oficialismo escoge su oposición, escoge a sus contendores, define una oposición a su medida. ¿Estaremos en presencia nuevamente de eso? ¿Está escogiendo el gobierno a aquella candidatura de oposición, o promoviendo aquella candidatura de oposición que sea capaz incluso de devolverle a Maduro los chavistas descontentos? Bueno, Maduro, yo no sé si la estará escogiendo. Lo que sí está claro es aquí no va a permitir que sea candidato. O sea, los compañeros de la oposición que en este momento están inhabilitados, el gobierno no los va a habilitar. Eso es una realidad. Eso es una decisión arbitraria, inconstitucional, que podemos protestar, pero esa es la realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar. Hablo en primera persona plural porque yo también soy de los venezolanos que aspiro y deseo por razones lógicas un cambio político para nuestro país. Y permíteme hablar claramente, pues, o sea, vamos a decirlo claramente. En este momento, según los estudios de opinión que maneja el propio gobierno, en la elección primaria la que está encabezando la preferencia es María Corina Machado. ¿Por qué razón? Bueno, porque María Corina es una excelente candidata. María Corina es la única que está, tú puedes estar en desacuerdo o no con lo que ella plantea, pero está mandando un mensaje claro frente al silencio, a la desconexión que manifiesta el resto de la elección política opositora. Ella se está convirtiendo en la candidata de la protesta, del voto protesta, de la gente que rechaza tanto al gobierno como son. Ella está capitalizando eso. Ahora bien, el gobierno no la va a dejar a ella ser candidata. El gobierno en este momento la tiene técnicamente inhabilitada. Entonces María Corina va a tener que tomar de aquí a allá varias decisiones importantes. Uno, si ella decide participar en estas primarias, si es que las primarias finalmente se dan, porque el gobierno tiene muchos mecanismos para descarrilarlo. De hecho tiene a la mano el TSJ para impedir que esas primarias se den, pero suponiendo que esas primarias se den y que ella las gane, primero tendría que tomar una decisión muy importante, que si participa en estas primarias, si ella toma la vía electoral, una vía que durante mucho tiempo ha criticado, por cierto, pero si las llegara a ganar, y aquí viene la decisión realmente trascendental de su parte, tiene que decidir si ella, este capital político que va a recibir, lo va a usar para desprenderse de él y convertirse en la electora, tal como ocurrió en varias elecciones de gobernadores del 2021 a enero del 2022, y decide darle el apoyo a otro venezolano que sí pueda competir, que el gobierno sí acepte que se inscriba en el Consejo Nacional Electoral, o por lo contrario, nos tira el gobierno de la oposición venezolana al terreno de la abstención.
Si nos vamos al terreno de la abstención, bueno, esto es repetir el año 2018 y darle 6 años más a Maduro. Entonces, esto es lo que realmente nosotros nos estamos jugando como sociedad democrática. Si ella o el que gane esa primaria, toma una decisión de desprendimiento personal, de poner a un lado su aspiración y piensa en el futuro del país, bueno, se va a crecer ante la historia, se va a crecer como un gran liderazgo político, y ya el futuro dirá qué pasará con ese liderazgo político, pero es una enorme oportunidad que va a tener el país. Pero si por el contrario nos tira nuevamente al terreno de la extensión, a agravar las contradicciones dentro del propio campo democrático de la oposición venezolana, pues ya sabemos lo que va a pasar, que es cumplir el sueño de Maduro de tener una oposición dividida, desmoralizada y moviéndose en la extensión, es decir, el escenario del 2018. Eso es precisamente lo que Maduro en estos momentos está buscando. Estamos conversando, repito, con el historiador Pedro Benítez a propósito del análisis de todo lo que está ocurriendo, tanto el tema del CNE, el tema de las primarias, y proyectado eso hacia adelante, la escogencia o no, ciertamente, de una opción lo suficientemente poderosa como para ser visibilizada como ganadora en los comicios del 2024. Finalmente, Pedro, quisiera tu reflexión sobre lo siguiente. Esto que nos estás poniendo como ejemplo, creo que es muy importante, el ejemplo de Barinas. Si Superlano, por ejemplo, después de ser inhabilitado, ojo, en condición muy sui generis, Superlano fue inhabilitado después que ganó, no antes. No fue que se inhabilitó su candidatura, no, después que ganó los tipos lo inhabilitan. Y lo inhabilitan a su esposa, que ni siquiera había sido funcionario público jamás en la vida. Es decir, no había manera de probarle irregularidad alguna que justificara una inhabilitación administrativa. Si Superlano hubiera entonces dicho que había que quemar el cielo y hubiera llamado a todos los barineses a la abstención, entonces tendríamos allí seguramente al gobernador Arreaza. Pero Superlano apoyó a aquel que podía en efecto ser candidato y podía ganar. Y Garrido barrió con las opciones del oficialismo en ese estado. Eso es lo que está diciendo en este momento Pedro Benítez a propósito de lo que debería ser María Corina Machado o quien gane la primaria opositora. Más allá del tema candidatural, hablando de la palabra de María Corina, Pedro, ella ha insistido en la necesidad de que haya una nueva dirección política. Te pregunto, ¿crees que este conjunto de incidencias que implican retos complejos, que obviamente la actual dirección política o las actuales direcciones políticas no han sabido abordar, crees tú que sirvan de fermento, de abono, para que surja de verdad algo que merezca ser llamado dirección política para enfrentar los retos del 24 y del 25? ¿O seguiremos así más o menos a la deriva, ligándole a Dios, pidiéndole a Dios que de vez en cuando den destellos de lucidez quienes por casualidad o no estén allí al frente? Cuéntanos. Bueno, yo no puedo saber qué adivinar el futuro, no sé qué decisiones finalmente van a tomar, qué camino va a conducir esto. Lo que sí yo puedo es recapitular en las cosas positivas, acertadas que se han hecho y en ellas, en las otras en las que se han cometido fracasos. Permíteme volver a poner el ejemplo de Barinas. Porque en ese diciembre del año 2021, cuando se debatía qué hacía Superlano, si apoyaba otra candidatura, o tal como gente dentro de su propio partido Voluntad Popular se planteó, que era que él se proclamara gobernador legítimo de Barinas y desconociera el proceso, ese proceso electoral que era muy arbitrario. Eso se planteó, pero bueno, por las razones que sean, que yo desconozco, él decidió tomar la vía que fue la más acertada, porque fue lo que permitió derrotar finalmente al chavismo en su cuna, nada más y nada menos que en Barinas, ¿no? La cuna de la revolución. Bueno, lo mismo ocurre ahora. Yo creo que si el problema aquí es sustituir a un sector de la oposición por otro para aplicar las mismas tácticas fracasadas del pasado, bueno, el resultado no va a ser muy distinto. Yo creo que el problema no es. El problema, Chugo, aquí es crear, y esto es de librito, un Frente Nacional Democrático que una a todos los sectores políticos que adversan al gobierno de Nicolás Maduro. Y eso va desde el Partido Comunista de Venezuela
pasando por el chavismo disidente que se dice no maurista, hasta el antichavismo más radical. Unir todos esos factores con el mismo espíritu de 1958, donde adecos, guerreristas, copellanos y comunistas que tenían conflictos, que estaban enfrentados por cuestiones históricas, por cuestiones personales, por cuestiones ideológicas, pusieron a un lado sus disputas políticas, sus disputas personales, en aras de un objetivo común. Eso es lo que en este momento la historia de Venezuela le está reclamando al liderazgo político venezolano, que ponga a un lado sus diferencias, sus facturas, sus rencillas. Si aquí surge un liderazgo por una candidatura de las primarias o mediante acuerdo, también es otro escenario, que no ocurre en las primarias, sino mediante acuerdo, y esa candidatura se dedica a unificar todos esos factores en función de un objetivo común, eso va a tener éxito. Si por el contrario lo que se trata es de que un liderazgo opositor derrote al otro sector de la oposición porque soy más opositor que tú, bueno, esa es, eso es la fórmula para el fracaso seguro. ¿Cuántos se van a tomar decisiones? Eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Finalmente, ¿cuál va a ser la ruta que la dirección política venezolana va a tomar? Pedro, queremos agradecerte enormemente toda tu intervención y sobre todo estas palabras finales, porque ciertamente señalan un rumbo, señalan un camino posible, señalan una posibilidad de pensamiento y de acción que pueda ser nutritiva para todos. Un gran abrazo y buenas noches. Gracias y un gran abrazo, cuídate mucho. Pedro Benítez, historiador venezolano, activista de la causa democrática, acaba de conversar con nosotros y de exponernos cuál es su visión de todo esto que está ocurriendo y cuál es, en definitiva, lo que pudiera ser la respuesta del país que quiere cambio ante estos desafíos. Vamos a nuestra última pausa comercial y ya regresamos con nuestro mensaje en la recta final, acá en La Fuerza es la Unión. Publicidad y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de La Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y quiero compartir con ustedes una un pequeño comentario sin importancia. Como ustedes saben, yo no soy exactamente un experto en moda, ni ese es un tema que me apasione, pero quiero referirles qué es exactamente esta prenda que porto hoy, esta humilde chemise negra con este bordado que dice Unidad, Sala de Prensa. Esto fue lo que utilizamos en la noche del 6 de diciembre del 2015. Tengo que contarles que esa noche el comando de la unidad fue el único comando que no tenía pases en vivo. Pasamos todo el día sin pases en vivo de los canales. ¿Por qué? Porque estábamos censurados. Pero nos fueron llegando los datos y resulta que estábamos ganando. Y entonces a una determinada hora de la tarde-noche, el hijo de la cédula marina llama a los presidentes de los canales y le digo, mira, vale, ¿cómo tú vas a explicar mañana que la opción que ganó y que ganó por tantos millones de votos, tú no la cubriste durante todo el día? Cuéntame, ¿cómo se lo vas a explicar? No solamente a tus empleados, sino a tus accionistas, al país, a tus televidentes. Bueno, pero ¿qué estás pidiendo? No, yo no estoy pidiendo nada, yo te estoy dejando esa inquietud. Bueno, a los pocos minutos teníamos nosotros pases en vivo. ¿Tú me entiendes? Porque bueno, verificaron en efecto, estábamos ganando. Luego pasó una cosa sorprendente. Antes del anuncio del Consejo Nacional Electoral reconociendo la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias del 2015, antes de que saliera el CNE diciendo eso,
hubo un comunicado interesantísimo del alto mando militar, el general Padrino, diciendo, bueno, que reconocía las nuevas realidades. ¿Qué te parece? ¿Por qué digo todo esto? Bueno, digo todo esto porque claro que es posible, ¿vale? Claro que es posible ganarle a estos tipos. En el único terreno en que ganarles tiene sentido, que es el terreno de la lucha política, que es el terreno de la lucha social, que es el terreno electoral. Claro que es posible, pero hay que hacer el trabajo y hay que hacerlo unidos. Y aquella victoria, debo recordarles, la victoria más grande que hemos obtenido en la historia político-electoral de Venezuela, no en los últimos 24 años, sino en toda la historia político-electoral de Venezuela, se produjo antes de los años de hiperinflación, antes de los años de la escasez, antes de los años de la pandemia. Es decir, antes de todos estos años acumulados de malestar. Imagínate tú, bueno, cómo están hoy las condiciones para lograr un resultado, no te digo similar, sino muchísimo más amplio. Pero ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que pasó entonces? Fue que ganamos con los votos de la oposición, fue que la oposición resultó más fuerte que el chavismo. No vale, fueron los votos del país. Ganamos en La Lagunita, sí, pero también en el 23 de enero. Ganamos en los Palos Grandes, por supuesto, pero también en La Charneca. Ganamos en el Alto Atillo, cómo no, en La Unión, pero también en Carapita. ¿Y por qué se produjo eso? Por magia. Porque el hijo de la señora Marina es un mago. ¡No vale! Además, ese fue un trabajo de equipo, no de caudillos. Ganamos porque nuestro planteamiento, nuestra propuesta, nuestro mensaje expresaba lo que acaba de decir Pedro Benítez. Era un mensaje nacional. Era un mensaje de todos los que queremos cambio. No de los que hablan más golpeados, no de los que son amarillos y negros, no de los que son azulito claro, no de los que son verdecitos, no vale. De todo el que quiere cambio. Ese es el reto y esa es la posibilidad, y esa posibilidad está allí en las narices. ¿Qué hace falta? Un mínimo talento político. Pueblo hay, claro que hay. Pueblo que quiere cambio, inmensamente mayoritario. Fuerzas capaces de promover, lograr, construir ese cambio. Y tras el cambio, por cierto, garantizar gobernabilidad y paz. Claro que es posible. Pero hace falta talento político. El pueblo venezolano es un tronco de equipo. Necesitamos manager, caballero. Ese manager es colectivo. No es que, bueno, para eso vamos a hacer la primaria, para tener quien dirija. No, no se trata de eso. No se trata de caudillo. Necesitamos un equipo dirigente que merezca ser llamado eso. Dirigente y equipo. Porque así es como se hacen las cosas, así es como se construyen las victorias y sobre todo, otra experiencia del 2015, así es como las victorias no se desperdician. Cuando son las 9 en punto de la noche nos despedimos. Trabajamos por ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos el lunes a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chio Torrealba, en La Fuerza es la Unión.